Ahí dejamos a Luis Omar que nos... Bueno, los saludamos con la paz del Señor y vamos a comenzar esta segunda parte de la gracia, el estudio de la gracia. Y yo lo que le voy a pedir, yo voy a mencionar algunos versos, algunos textos bíblicos y las citas. Y si me pueden ir ayudando y alguno puede ir adelantándose y leyendo. El primero que lo tiene lo lee. ¿Está bien? Así hacemos más dinámico bueno, el estudio de hoy. ¿Les parece? Primero vamos a ver un texto que yo voy a mencionar, el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 17, Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 17, yo lo leo, dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. La ley fue dada por Moisés. Obviamente entendemos que Moisés fue el canal usado por Dios, ¿sí? Ya que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Y la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, en este texto nosotros tenemos un parámetro muy importante en el que yo hice una pregunta el estudio pasado, ¿sí? Y bueno, vi que hay algunas nociones en cuanto a la gracia que está bien tenerlas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender primeramente lo que la gracia es, ¿sí? Habíamos hablado el estudio pasado sobre la gracia. ¿Y qué es la gracia? Entendiendo la gracia como doctrina, ¿sí? Entonces habíamos dicho que la primera mención de la palabra gracia en la palabra de Dios aparece cuando Noé, en Génesis capítulo 6, se menciona la primera vez que se menciona la palabra gracia, es mencionada a través de Noé. Dice que Noé halló gracia, ¿sí? Y habíamos dicho también que la palabra gracia, en el idioma que fue escrita originalmente, en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿sí? Y la palabra gracia significa, ¿sí? Aquí, ¿se acuerdan el significado de la palabra? Más o menos, aproximadamente. Bueno, lo veíamos en el saludo de los orientales, ¿sí? En que los orientales se saludan inclinándose uno hacia el otro, ¿no? Vieron que los asiáticos, incluso los árabes también, todo el mundo oriental se saluda así, de esta forma, ¿sí? Entonces la palabra gracia en el Antiguo Testamento quiere decir una persona superior que se inclina en favor de una persona inferior para favorecerla. En este caso, el Dios de los cielos, el Dios que los cielos no le pueden contener, que la tierra es el estrado de sus pies, él se inclinó favoreciendo a un hombre, a Noé, y también favoreciendo a todos nosotros, ¿no? Entonces, la palabra gracia significa esto. Ahora, la palabra gracia en el Nuevo Testamento tiene otro significado. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego, ¿sí? Entonces la palabra gracia en idioma griego es la misma palabra que se denomina así charis. Y es la misma palabra que se traduce como favor, pero también se traduce como mérito y también se traduce como aprobación. Entonces dice la Biblia que Jesús era lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces Jesús era lleno de aprobación y Jesús era lleno de mérito, ¿sí? O sea, él era aprobado por todos los hombres. Los hombres aprobaban
que había una persona, digamos, intachable. Incluso Jesús en un momento dice, ¿quién me redarguye a mí de pecado? Y nadie pudo levantar el dedo para señalar a Jesús y decirle nada, ¿sí? Jesús era una persona intachable, lleno de gracia, lleno de aprobación, y Jesús es aquel que ganó la aprobación del cielo. Cuando Jesús es bautizado en el río Jordán, está el Hijo saliendo del agua, la segunda persona de la Trinidad. Aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre él, y hay una voz del cielo, ¿sí? La Trinidad presente, una voz del cielo, que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra complacencia quiere decir que el que puede complacer perfectamente las demandas que el cielo exige, ¿sí? Entonces Jesús es el aprobado del cielo. Jesús alcanzó gracia para con los hombres y alcanzó gracia para con Dios. Entonces, entendiendo la gracia en forma general, tenemos que entender que la gracia es Dios inclinándose hacia el hombre, inclinándose desde los cielos hacia la bajeza del hombre. Pero no solo eso, es Cristo mismo regalándonos a nosotros su completa aprobación, regalándonos su gracia. Todo lo que Cristo es, Él nos lo dio a nosotros. Y nosotros nada merecíamos. Nosotros no hicimos nada para ser aprobados por Dios, pero en Cristo podemos obtener la gracia de Dios. Y Cristo nos atribuye su gracia. Él es el que vino a traer la gracia. Amén. Él es el que vino a traer la aprobación del cielo. Entonces, nosotros somos salvos por gracia. Podemos decir de otra forma, somos salvos por aprobación, no nuestra, sino de Cristo. Somos salvos por mérito, no nuestro. Todo el mérito es de Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que más o menos vimos para entender lo que la gracia es. Y siempre solemos decir como concepto, la gracia es un favor no merecido del cielo. Bueno, está bien ese concepto, pero tenemos que entender en profundidad, ¿sí? Bien en profundidad, cuáles son las dimensiones de ese favor, o cuáles son las dimensiones de ese favorecimiento que Dios desde el cielo se inclina hasta lo más bajo del hombre, ¿sí? Tan bajo que Él llegó hasta las partes más bajas del abismo para rescatar al hombre. O sea, fíjense lo importante que es la gracia. Y es la primer doctrina de la salvación, ¿sí? En la que si Dios no hubiese puesto su gracia, no se hubiese inclinado desde el cielo en favorecimiento no solo para Noé, sino para toda la humanidad. Y si Dios no hubiese enviado su Hijo para que Él sea el aprobado, para que Él cumpla todo lo que los hombres puedan cumplir, entonces jamás se podría haber efectuado la salvación de ningún hombre. Entonces la doctrina esencial de la salvación es la gracia. Dios es aquel que provee su gracia para que el hombre pueda ser salvo. Sin la gracia nadie puede ser salvo. Entonces, lo que tenemos que diferenciar, hay algo que, eso es la gracia como concepto. Otra cosa muy distinta es la gracia como dispensación. Entonces yo hice una pregunta en el tiempo, o sea, antes de Cristo. ¿Cómo eran salvos los hombres? ¿Eran salvos por la ley o eran salvos por la gracia, ¿no? Entonces, a veces solemos confundir porque estaban en el tiempo de la ley, ¿sí? Una cosa es la dispensación de la ley, ¿sí? Entonces, el texto que leímos aclara y dice que por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, después de Jesucristo, nosotros
estamos viviendo la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es un periodo de tiempo especial en el que Dios actúa, ¿sí? Actúa de una manera distinta. ¿Por qué? No una manera distinta, sino, no recuerdo bien en qué texto Pablo lo dice, pero estamos viviendo en la consumación de los tiempos, en el que las verdades del Evangelio fueron completamente reveladas. Todos los hombres que vivieron antes, es como que estaban viviendo en el amanecer de la luz de la aurora. Pero la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Y nosotros estamos viviendo en la plenitud de la luz, del plan de Dios de salvación. De manera que todos los hombres pueden tener conocimiento de la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sol de justicia, que es Jesucristo, ya se hizo presente en la escena de la vida de todos los hombres. Antes los hombres veían una sombra que se proyectaba. Esa sombra que se proyectaba era... Se cortó, ahí me escuchan. Me están llamando y estoy cortando, esperen. ¿Ahí me escuchan? Ahí se escucha bien. Bueno, tuve que cortar una llamada. Pero, recapitulando, todo el mundo, desde Adán hasta Zacarías, el último sacerdote, hasta Simeón, que Simeón dijo, le fue revelado por el Espíritu Santo que él no iba a morir hasta que vea al Mesías. Todos los hombres que vivieron en ese tiempo, hasta que Cristo dijo en la cruz, consumado es. Y todo ese lapso de tiempo hasta que empieza por medio del bautismo en el Espíritu Santo, el ministerio de la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Todos estos hombres están viendo la sombra de una figura que se proyecta. Entonces, cuando nosotros vemos una sombra, esa sombra nos anticipa que algo viene. Esa sombra era Cristo. Pero nosotros no vemos más la sombra, nosotros vemos a la persona de quién se proyectaba esa sombra. Entonces nosotros no tenemos la sombra, tenemos a Cristo. Tenemos a la esencia, tenemos la figura. Entonces estamos viviendo en ese tiempo en el que Cristo ha traído la dispensación de la gracia. Ahora la gracia ha sido necesaria desde Adán hasta nuestros días y hasta los hombres que van a nacer todavía, porque ningún hombre puede ser salvo sin la gracia. Independientemente de la dispensación del tiempo en que vivan. ¿Sí? Los hombres que vivieron en el tiempo de la ley, ellos estaban sujetos a cumplir un mandamiento. Pero nadie puede salvarse por cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley, lamentablemente, ningún hombre la pudo cumplir. ¿Sí? Entonces nosotros vemos, por ejemplo, vemos a hombres como Moisés. El mismo Moisés que trajo la ley, ¿sí? El mismo Moisés fue reprochado por Dios de que él falló. En vez de glorificar a Dios hablándole a la roca, él golpeó la roca. Ahora, Moisés falló, pero nosotros sabemos que Moisés está en la presencia del Señor. Amén. ¿Cómo se salvó Moisés si él falló en ese punto tan chiquito de la ley? Se salvó por gracia. Vemos infinidad de hombres. Entonces la Biblia nunca esconde los errores y los pecados de los hombres. ¿Por qué? Porque quiere mostrar la imposibilidad de los hombres de cumplir lo que la ley es, lo que la ley requiere, para que el hombre no pueda justificarse a sí mismo y decir yo llego al cielo por mis méritos,
sino que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Porque por más que el hombre quiera, jamás puede hacerlo. Entonces nosotros vemos que el libro de Gálatas, ¿sí? El libro de Gálatas aclara estas cosas y pregunta, dice, entonces te vas a preguntar, ¿para qué Dios puso la ley? ¿Para qué Dios pone la ley si nadie la puede cumplir? Bueno, la ley es para mostrarnos que somos pecadores. La ley es para mostrar la imposibilidad que el hombre tiene de cumplir la ley de Dios. Hagamos de cuenta que hay un semáforo, que hay un cruce de calles, ¿sí? En el que los autos pasan en dos direcciones a altísima velocidad y cada 2x3 hay accidentes terribles porque ninguno frena y todos piensan que tienen derecho a pasar y pasan y se chocan y muere gente. Entonces, un día viene alguien y dice, vamos a poner un semáforo acá. Y se coloca un semáforo en el cruce. El semáforo es la ley. Antes los hombres chocaban y morían y ahora hay un semáforo. Pero resulta que los hombres siguen andando a la misma velocidad. Y cuando llega, frenan un poco, tratan de frenar, pero aún así chocan. Porque el hombre no puede frenar, el hombre no puede dejar de pecar. Ese es el gran dilema del hombre, que el hombre no puede dejar de pecar. Y como no puede dejar de pecar, no puede cumplir la ley, porque la ley exige que el hombre no peque, y que no peque jamás. Y como el hombre no puede dejar de pecar, no tiene frenos para frenar en el semáforo. Entonces el semáforo es la ley. Y los hombres siguen sin pisar el freno y siguen chocando. Ahora, ¿qué sucede? Ahora no solo que mueren, sino que son doblemente culpables. ¿Por qué? Antes cuando chocaban eran culpables por no haber frenado. Pero ahora que chocan, también son doblemente culpables. ¿Por qué? Porque ahora tienen un semáforo que les avisa que tenían que haber frenado. ¿Se entiende lo que la ley es? La ley nos dice que somos doblemente pecadores, nos hace más culpables todavía. ¿Por qué? Porque antes podemos decir que no conocíamos la ley de Dios y éramos condenados, pero ahora nosotros conocemos la ley de Dios. Y como conocemos la ley de Dios, somos doblemente responsables. ¿Por qué? Porque encima que la conocemos, no la podemos cumplir. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la gracia de Dios, porque salvarnos por nuestras propias obras es imposible. Necesitamos ser salvos por gracia. Necesitamos que Dios provea su gracia. ¿Para qué? Para que nuestra imposibilidad de cumplir la ley de Dios pueda ser subsanada. Ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia es un tiempo muy distinto al que se vivió en todas las antiguas dispensaciones. Estamos viviendo la dispensación en la que la figura principal es el cuerpo de Cristo, es la iglesia. En la dispensación en la que todo aquel que pueda entrar, todo aquel que pueda creer, todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor, será salvo. ¿Sí? Ahora no es un confesar así nomás, sino que el confesar implica una digamos, una demostración, implica una fe. Entonces nosotros estamos viviendo en una dispensación especial, ¿sí? En la que a la iglesia le ha sido dado un ministerio especial, que es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Yo creo que tenemos que agradecer a Dios el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo de la iglesia. No quiero meterme en el tema de la iglesia ni nada de eso, pero sí recalcar algunas cositas nomás.
La dispensación de la gracia es la dispensación de la iglesia. Es una dispensación en la que Dios manifiesta su poder, Dios manifiesta su bondad, Dios manifiesta toda su gloria a través de sus hijos, ¿sí? A través de la iglesia. Y todo poder le ha sido dado a Jesucristo. A Él le ha sido dado todo poder sobre la tierra y debajo de la tierra y en el cielo. Y ese poder Dios lo ha dado Jesucristo lo ha dado a su iglesia. ¿Sí? Ese es el ministerio de la reconciliación, en el que nosotros tenemos un poder invaluable que nosotros podemos usar y estamos participando de la naturaleza divina. En pequeñas proporciones podemos disfrutar de las cosas que son del siglo venidero. Cuando digo el siglo venidero me refiero a las cosas que van a venir cuando Cristo venga, cuando Cristo manifieste todo su poder. Por eso el libro romano dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Cristo se manifieste, ahí se manifestará, se dará a conocer lo que nosotros somos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces estamos viviendo en un periodo histórico muy importante, ¿sí? Importantísimo, en el que estamos viendo la culminación de los tiempos. ¿Desde cuándo? Desde que Cristo ascendió y Él prometió volver, estamos viviendo en el último tiempo. Han pasado 2000 años, pero vivimos en el último tiempo. En el reloj de Dios estamos en la hora 11ª, en la hora en la que Cristo va a venir y Cristo va a instaurar un reino milenial. ¿Sí? Esas son las dispensaciones, pero estamos viviendo en la dispensación de la gracia. ¿Hay alguna pregunta que alguno pueda tener sobre lo que estamos hablando hasta ahora? Hacemos tiempito ahí, si alguno quiere preguntar. Entonces, asumimos que está todo entendido, ¿no? Por ahí, Luis, por ahí capaz que alguno necesita, hay varios hermanos que son nuevos, por ahí que se puede aclarar. Julio, con algo. no te escucho, ¿estás hablando? Sí, a ver, ¿me escuchás ahora? ¿Ahí se escucha? Ahí, yo por lo menos no escucho. Bueno, ahí lo escribo entonces, porque digo, por ahí hay algunos que no entienden bien el tema de la dispensación, con palabras más sencillas, explicarle lo que es dispensación. Yo no escuché nada, perdone. Si alguien me puede traducir. ¿Ahí me escuchás, Luigi? A ver. Mm. A ver ahora. Hola. ¿Me escuchás? No, yo no escucho. No sé si ¿Sabes por qué es, papi? Porque a él le entró una llamada, entonces ahora le va a quedar en volumen bajo el Zoom. Tiene que conectar y desconectar el sonido o tiene que salir y volver a entrar. ¿Tengo que salir y volver a entrar? Sí, salí y volví a entrar. ¿Ahí salió? Ahí salió. Sí, es que cuando te hacen una llamada y vos estás en Zoom, después te queda en bajo el volumen de Zoom. Bien. Te digo por experiencia, chicos, me ha pasado. Bien, lo que por ahí que quede, no se cohíban a hacer preguntas, que justamente todo es para eso. Los que necesiten aclarar algo, que pregunten, entonces así nos sacamos bien las dudas. Ahí está, ahí escucho. ¿Ahora sí se escucha? Ahí sí se escucha. Bien, lo que decía que por ahí que aclarar con palabras más sencillas, que hay varios hermanos que son nuevos, lo que sería la dispensación, el periodo de tiempos de lo que para que se pueda hacer un poquito más entendible. Está bien.
Sí, bueno, nosotros entendemos por la palabra del Señor, ¿sí? En el tiempo que estamos viviendo en el año 2021, de acuerdo al calendario, ¿sí? Y bueno, contamos los años desde el año 0 que se empezó a contar, que adoptamos el calendario, ¿por qué? Sabemos, se divide la historia antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? Entonces, sabemos que Cristo vino, murió en la cruz, sabemos la obra que Cristo hizo, ¿sí? Entonces, antes de Cristo, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, la Biblia detalla todos esos aspectos y hay dispensaciones que tienen que ver con la revelación del conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, las revelaciones de acuerdo al conocimiento de Dios se dividen en dispensaciones. Hay varias dispensaciones en las que primeramente Dios va revelándose y Dios se va dando a conocer. ¿Para qué Dios se da a conocer? Para que Dios se da a conocer porque Dios quiere salvar al hombre, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, tenían contacto con Dios en el huerto del Edén. Ellos pecaron, ¿sí? A raíz del pecado vino la muerte, y la paga del pecado es la muerte. Entonces el hombre necesita un salvador, necesita un redentor. La primera dispensación que se encuentra cuando el hombre no había pecado, se la llama la dispensación de la inocencia. El hombre es inocente, el hombre no conoce el pecado, pero el hombre pecó. Esa dispensación se terminó. Ahora el hombre conoce la culpa, el hombre conoce el castigo, conoce el sufrimiento, conoce la degradación moral, y comienza la dispensación de la conciencia. El hombre empieza a gobernarse a través de su conciencia, de acuerdo a lo que él piensa. Luego viene el gobierno humano. Después del gobierno humano viene la dispensación en la que Dios habla, en resumidas cuentas, ¿no? Dios habla con un pueblo y le da su ley al pueblo, para que el pueblo pueda, a través de esa ley, cumplirla y pueda ser salvo. Esa es la dispensación de la ley, que fue inaugurada cuando Dios le da a nosotros, conocemos, creo que las tablas de la ley, las famosas tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Incluso se hicieron películas de esto. Y aunque por ahí no lo hayan leído en la Biblia, pero creo que es de conocimiento casi popular que hubo un hombre que recibió los 10 mandamientos, ¿no? Moisés. Ahí se instaura la dispensación de la ley. Entonces, la dispensación de la ley, el hombre tiene que cumplir la ley para ser salvo. Ahora, la gran imposibilidad que esto tenía era que ninguno de nosotros podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque en algún punto en nuestra vida nosotros fallamos y pecamos. El hombre es pecador. ¿Desde cuándo es pecador el hombre? Desde que el hombre fue formado y el hombre pecó, el hombre es pecador. Todos nacemos con el gen del pecado. Entonces, la Biblia dice que a causa de muchas transgresiones viene la muerte. Y a causa de una sola obediencia, a causa de un solo hombre, ¿sí?, vino la gracia para todos los hombres. Entonces, estamos después de Cristo, luego que Cristo muere en la cruz, estamos viviendo la mayor revelación del conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó a este mundo viniendo Él mismo a darse a conocer a todos los hombres. Y se hizo hombre, y se hizo carne, y habitó entre nosotros. ¿Sí? En la ley nosotros teníamos una ley que nos hablaba de Cristo,
Pero ahora no tenemos una ley que nos habla de Cristo, tenemos a Cristo mismo que vino y estuvo entre nosotros. Y la mayor revelación de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús le decía a los que le preguntaban, decía, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le decía, ustedes me vieron a mí y vieron al Padre. ¿Sí? Entonces vemos en la palabra de Dios, el libro de Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sí? Entonces, el tiempo de la gracia es el tiempo en el que Dios se ha manifestado en toda su plenitud. Todos los hombres que quieran conocer a Dios pueden hacerlo. Antes los hombres querían acercarse a Dios, tenían que hacerse judíos, tenían que pertenecer a un pueblo, tenían que tratar de cumplir la ley. Hoy los hombres quieren conocer a Dios, lo único que tienen que hacer es levantar su mirada al cielo, invocar el nombre de Dios y Dios está dispuesto a escucharlos. Entonces, díganme si no estamos en un tiempo especial, ¿sí? Esa sería a grandes rasgos la dispensación de la gracia, en el que Dios se ha inclinado desde el cielo en favor hacia toda la humanidad, en el que Dios ha dado su aprobación y su mérito para todo aquel que pueda creer. Ese es el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia en donde la iglesia es el actor principal. En el tiempo de la ley, el actor principal era un pueblo de una nación. Ahora, en el tiempo de la gracia, el actor principal es la iglesia. Y la iglesia es un cuerpo compuesto por todos los habitantes de distintas naciones, tanto de los judíos como de cualquier otra nación. Entonces, de todos esos pueblos, Dios hizo uno solo, la iglesia. Somos parte de la iglesia. Entonces, ¿se entendió ahí más o menos la dispensación de la gracia? Pero a pesar de que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, tenemos que saber que la gracia siempre estuvo presente en todas las edades de la historia, actuando de distintas maneras. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 y versículo 30. ¿Quién lo puede leer y buscar? Y otro que pueda leer Apocalipsis 19, 8. Primera de Corintios 1:30. Si alguno lo tiene. Apocalipsis. Apocalipsis 19:8, léelo, a ver. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. O sea, dijimos que en la dispensación de la gracia, el actor principal es la iglesia. Y a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, lino resplandeciente. ¿Sí? Primera de Corintios 1:30, ¿quién lo tiene? Yo tengo. Sí, lo escuchamos. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Lo puede repetir otra vez? Sí. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos ha sido hecho sabiduría, justificación, redención, ¿sí? O sea, nosotros estamos en Cristo. Entonces nosotros vemos la gracia vista en distintos momentos de la historia. Génesis capítulo 3, versículo 21, yo lo leo, dice así, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, en el primer momento de la historia en el que el hombre pecó,
Nosotros vemos cuando el hombre ha pecado. El hombre está escondido en el huerto sin saber qué hacer. Sabe que en algún momento se tiene que encontrar con Dios, con su Creador, y sabe cuál es la sentencia de muerte. Ya sabe porque Dios se la había anticipado. No había una ley escrita, pero había un solo mandamiento. El mandamiento era simple: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en el medio del huerto, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El hombre come. Peca el hombre de forma conjunta, siendo tentado en el caso de Eva, y peca Adán prevaricando, faltando a sabiendas. Es culpable, sabe que le espera la muerte, y está en ese momento en el que está esperando la sentencia, y de repente se presenta Dios, y el hombre inclina su cabeza en una total vergüenza, cuando Dios lo desnuda con su conocimiento, y le dice: comiste del árbol que yo te dije que no comas. Y el hombre se avergüenza y trata de justificarse diciendo: la mujer que vos me diste me dio, y Dios le hace entender que él es culpable. Y cuando el hombre pareciera que lo vemos inclinando la cabeza y cerrando los ojos, esperando que Dios lo mate, pero Dios, en vez de matar al hombre, mata a un sustituto. Ofrece un sacrificio, y con ese sacrificio viste al hombre con túnicas de piel. Eso es la gracia. El hombre no se lo merece, pero Dios se acerca al hombre. Dios se inclina desde el cielo y va a buscar al hombre en el huerto donde él está con su pecado. Vemos cómo Dios se inclina delante del hombre cuando el hombre no lo merecía. Y hay un corderito totalmente inocente que tiene que cubrir su pecado. Y vemos la gracia presente en el huerto del Edén. De la misma forma, nosotros que estamos en Cristo, en esta dispensación de la gracia, como Dios vistió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles, así también a la iglesia, que no lo merecía, se le ha concedido que no se vista de pieles de un animal muerto, sino que se vista de lino fino, lino blanco y resplandeciente. Por lo tanto, nosotros que estamos en el tiempo de la gracia, hemos sido vestidos por el Señor. Dios vistió nuestra desnudez. Nosotros no lo merecíamos, andábamos desnudos por nuestros delitos y pecados. Luego nosotros vemos también el arca de Noé. Génesis capítulo 6, solo voy a leer versículo 8. Vimos la primera mención de la gracia. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Luego, Génesis capítulo 6, versículo 14, Dios le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y Génesis capítulo 7, versículo 1, dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vemos también en el tiempo, cuando va transcurriendo el tiempo, habían pasado 2000 años de historia. Desde Adán hasta Noé hay 2000 años de historia. Y Dios está a punto de enviar el juicio, pero hay un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Sí? ¿Algún merecimiento tenía Noé? Bueno, quizás no lo merecía tampoco. ¿Qué es lo que vio Dios en Noé? Dios vio que Noé iba a entrar en el arca. ¿Cuántos fueron invitados a entrar? Fueron muchos invitados a entrar. ¿Qué pasaba si Noé hacía el arca y cuando Dios le decía: entra tú en el arca, y Noé no entraba? Pero dice que él entró en el arca. Él fue comisionado por Dios para hacer el arca, pero Dios le tuvo que invitar a que entre en el arca. Y le dice: entra tú en el arca para que toda tu familia se salve. Y entró Noé. ¿Sí? Vemos también la gracia. Dios provee su gracia
para salvar a un hombre, para salvar a Noé y a toda su familia. Hay un cuerpo, hay una familia que tiene que ser salvada por la gracia de Dios. Vemos la gracia de Dios en el arca. El arca es ese instrumento que Dios utilizó para salvar a Noé. Si Dios no hubiese provisto el arca, Noé no se hubiese podido salvar. De la misma forma, Dios primeramente proveyó su gracia. Y Dios proveyó un Salvador. ¿Por qué? Por su gracia. El arca es Cristo. El mandato de hacer el arca es la gracia del Señor. Es el plan de Dios. Sin el arca nadie se hubiese podido salvar. Sin la gracia ninguno de nosotros nos hubiésemos podido salvar. Y tenemos que saber que dice el libro de Hebreos que por la fe Noé preparó el arca en que él y su casa se salvase. Así que nosotros, de la misma forma, estamos a las puertas de un juicio que Dios va a enviar sobre este mundo de desobediencia. Así como vimos la gracia en el tiempo de Noé, también estamos nosotros en el tiempo de la gracia, en el que tenemos que ser salvos, ¿sí? Tenemos que entrar en el arca. El arca es el arca de la salvación, el arca es Cristo. Vamos a ver también Génesis capítulo 19, versículo 9. Génesis capítulo 19, versículo 9, yo lo leo. Versículo 19, dice así: He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Vemos acá otro hombre, Lot. Lot es rescatado de una ciudad que había sido bombardeada con una lluvia de fuego. ¿Sí? Hay otra destrucción, pero en esa destrucción hay un hombre que vienen los ángeles y lo arrebatan. Vienen los ángeles y lo sacan y le dicen: huye por tu vida, escapa, no mires hacia atrás. Y él reconoce ahí diciendo: ahora yo he sido rescatado por gracia, he hallado gracia delante de sus ojos. ¿Sí? Y vemos de la misma forma cómo Lot fue rescatado por gracia. ¿Sí? Halló gracia delante de Dios. Nosotros sabemos que estamos también, como dijimos en cuanto a Noé, a las puertas de un suceso en el que Dios va a enviar su juicio sobre este mundo de desobediencia. Y el juicio lo estamos anticipando ya con todos los desastres que estamos viendo, toda la situación catastrófica que el mundo está viviendo. Y la misma ciencia anticipa y dice que algo se avecina, que este mundo no da para más, que esta tierra que estamos viviendo está totalmente convulsionada, que la maldad está desenfrenada. Entonces nosotros estamos viviendo en un tiempo similar al de Lot, con una particularidad. El tiempo de Lot era un tiempo en el que, y una ciudad particular, en la que la homosexualidad había copado a todo el pensamiento de esa ciudad, y eso fue de tal desagrado a Dios que Dios dijo: voy a destruir esta ciudad. Y la destruyó con fuego, cayó fuego del cielo. Entonces nosotros estamos viviendo en un mundo que es muy similar, en el que la ambigüedad moral, en el que el desenfreno de las pasiones, en el que el mundo que estamos viviendo, la Biblia lo describe como a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y si Dios destruyó una ciudad porque había sucumbido en este terrible pecado, y lo hizo Dios, y quedaron testimonios de eso, ¿no se piensan que también Dios va a hacer lo mismo cuando no solo una ciudad, sino un mundo entero
está metido en estos pecados aberrantes. Entonces Dios está a punto de enviar su juicio, pero hubo un hombre que halló gracia y fue rescatado por los ángeles. Vinieron los ángeles de Dios y lo tomaron y lo sacaron, le dijeron: huye, escapa por tu vida, no mires atrás. Hoy, por la gracia del Señor, nosotros tenemos el mismo llamado: a huir, a escapar, a no mirar atrás. Muchos se confunden diciendo: no estamos en el tiempo de la ley, en el que el tiempo de la ley era ojo por ojo, diente por diente, y aquel que pecaba moría. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el que Dios perdona, en el que pecamos y no morimos enseguida. Déjeme decirle que no es así. La misma seriedad que había en el tiempo de la ley es la misma seriedad que el cielo exige. Porque el llamado es: escapa, huye por tu vida, no mires atrás. Porque la mujer que miró atrás, la esposa de Lot, apenas miró para atrás, se convirtió en estatua de sal. Entonces tenemos que saber que hay una alarma en este tiempo, en el que la gracia de Dios fue provista. Dios manifestó toda su gloria y toda su magnificencia a través de la persona de Jesucristo. Y si nosotros desechamos a Jesucristo, y si nosotros desechamos el llamado del Espíritu Santo, entonces déjeme decirle que será terrible. Por eso Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre no hicimos esto, Señor. Entonces hay una urgencia en la que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en que tenemos que huir. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en un evangelio en el que se basa mucho en el presente y en las cosas de acá. La gracia nos invita a mirar a las cosas de allá, a las cosas que están por venir. La gracia nos invita a esperar a Jesucristo, a esperar a aquel Cristo que está a punto de venir. ¿Sí? Dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para esperar a Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Si en la gracia en la que has entrado y en la iglesia, que es tu vida, no estás esperando a Jesucristo, entonces sería cuestión de empezar a revisar, a ver, ¿será que estamos en Cristo? ¿Será que Cristo me ha vestido a mí con vestiduras de lino fino? ¿Será que soy parte verdaderamente de la iglesia del Señor? ¿O será que solamente soy parte de una asociación y tengo una membresía solamente escrita en un libro de actas? Porque aquel que ha nacido de nuevo espera a Jesucristo. ¿Sí? La inminencia de que Cristo viene por su pueblo, por su iglesia, a arrebatarnos, ¿sí? Es la dispensación en la que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, en la que Dios busca por todos los medios que todos sean salvos. Y va hasta lo último, para que todo aquel que pueda creer sea salvo, hasta que sea completada la plenitud de los gentiles. Hay un número de personas que van a entrar en la gracia, que van a entrar en la iglesia. Luego esto se termina. Entonces tenemos que saber que estamos en el último tiempo, estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo en el que Dios está a las puertas. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Y dijo Moisés: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en mis ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él me dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso.
Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ahora vemos la gracia presente en Moisés. Moisés tiene una tarea especial, una tarea en la que él tiene que sacar a un pueblo del horno de hierro que es Egipto. Nosotros como iglesia del Señor también tenemos una tarea especial, que es el ministerio de la reconciliación, que es rescatar al mundo que está esclavo en sus delitos y pecados, rescatarlo del mundo que es Egipto y conducirlo a la tierra en la que Dios tiene preparada. Entonces tenemos que saber que Moisés, cuando Dios le da esta tarea, Moisés ya estaba en el desierto, pero se encuentra imposibilitado, dándose cuenta que su capacidad no le alcanza. Pero Dios lo vio y Moisés halló gracia en sus ojos. Entonces Moisés le dice, yo necesito tu gracia. Sin tu gracia yo no puedo. Sin tu gracia yo no puedo conducir a este pueblo. Y Dios le dice, Moisés le dice, ¿en qué voy a conocer que he hallado gracia en tus ojos? Sino que tu presencia vaya conmigo. Entonces tenemos que saber nosotros que nosotros, como iglesia del Señor, estamos en la dispensación de la gracia. Hemos sido salvados por la gracia del Señor. Pero para la tarea que tenemos que hacer, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia como esa aprobación del cielo hacia todo lo que nosotros hacemos. Necesitamos la gracia como ese poder especial que nos capacita. Porque Moisés había sido un príncipe de Egipto, pero se dio cuenta que sus capacidades no le servían para nada. Necesitaba la gracia de Dios. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para hacer todo lo que hacemos en la iglesia, como cuerpo de Cristo, para tocar un instrumento, para cantar, para ejecutar aunque sea una pandereta, para barrer la iglesia. Entonces está en juego nuestra capacidad, lo que yo aprendí, o la gracia del Señor. Son dos cosas muy, pero muy distintas. Moisés necesitó la gracia de Dios para poder hacer la tarea, porque la tarea que él tenía que hacer, Moisés le dice, mirá Dios, que este es tu pueblo. Este no es mi pueblo, es tu pueblo. Entonces yo necesito tu gracia. Y yo necesito que tu presencia vaya conmigo. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con alguna persona, ¿lo podemos hacer por nuestra capacidad? Porque lo aprendimos, porque sabemos cómo se hace, porque tenemos alguna facilidad, alguna inclinación, porque nos resulta más fácil. Y lo hacemos. Y los hombres reciben lo que sale de nuestra vida. Pero muy distinto es cuando nosotros lo hacemos con la gracia del Señor. La gracia del Señor no se equipara a ninguna capacidad humana. Yo he visto gente cantar muy lindas canciones, pero he visto también hermanitas que no eran muy, digamos, agraciadas físicamente y no tenían una voz, pero recuerdo en algunos cultos en que venían y se paraban con una humildad y abrían sus labios y comenzaban a cantar,
y lo hacían con una gracia del Señor, una gracia especial que por ahí la melodía no deleitaba a los oídos, pero sí lo que la persona proyectaba llegaba hasta lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque lo hacía con gracia. La gracia es esa aprobación del cielo, que lo que nosotros estamos haciendo llega primero a la presencia de Dios y Dios lo recibe. Moisés necesitó esa gracia. Nosotros, para cada tarea que realicemos en la obra del Señor, necesitamos la gracia de Dios. La gracia de Dios es una capacitación especial, y es inagotable, es algo que no tiene medida, es algo que no tiene comparación cuando nosotros trabajamos con la gracia del Señor. Entonces, así Moisés necesitó que Dios le dé su gracia. Entonces, el capítulo 34, versículo 9 dice, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora, Señor, en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. La señal de que estamos trabajando con la gracia de Dios es que podemos sentir la presencia del Señor en cada momento. Si no sentimos la presencia del Señor es que quizás estamos haciendo con nuestra propia capacidad. Pero cuando en cada momento que estamos haciendo algo sentimos la presencia del Señor es porque lo estamos haciendo con la gracia de Dios. Entonces, la gracia es algo extraordinario, ¿sí? Fíjense cuando Pablo le pide al Señor y le dice, Señor, mira este aguijón que tengo en mi carne. Y Dios le contesta, bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia porque mi gracia es suficiente para suplir todas tus debilidades. Entonces yo tengo mi hermano Germán, que es muy atolondrado y muy bruto. Siempre se lastima. Y un día él metió la mano queriendo apagar una agujereadora y metió la otra mano. Era la mano izquierda y metió la mano derecha, o no, la mano izquierda, y se apagaba por el lado derecho. Y cuando mete la mano, metió el dedo en la polea y le rebanó la punta del dedo anular. Y entonces cuando él fue al cirujano ahí con terrible dolor, el cirujano le dice, bueno, mira, te vamos a hacer un muñón acá y se te va a ver un poco más corto nomás, pero... Entonces le dice, pero yo toco el violín y necesito la yema. Entonces el cirujano se conmovió y le dijo, mirá, podemos hacer una cosa, vas a perder la uña, pero tenés que elegir la uña o la sensibilidad del dedo. Y le dijo, no, yo soy violinista. No quiero perder la sensibilidad en la yema porque yo toco el violín. Y perdió la uña, pero le quedó la sensibilidad. El dedo más corto, pero tiene sensibilidad. Y estaba practicando y pareciera que es un pedacito de dedo. Pero ¿cómo cuesta cuando falta, aunque sea una partecita del cuerpo? Y él trataba de practicar y no podía, y no podía. Y como es muy, digamos, efusivo, tiraba el violín y se agarraba la cabeza, decía, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces yo viendo ese sufrimiento de él, lo agarré y le dije, mirá Germán, yo te voy a decir una cosa. A vos hay una parte de tu cuerpo que te falta. Hay algo que no lo tenés y no lo vas a tener nunca más. Tenés una deficiencia. Pero ¿sabes qué? Pedile al Señor que te dé gracia. Porque la gracia de Dios puede completar eso que a vos te falta. Y él oró a Dios. Y Dios le dio gracia.
y pareciera que toca el violín ahora, y ese pedacito que le falta, eso que le falta lo completa la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios, que completa en nosotros todas nuestras deficiencias. Por eso Dios le dice a Pablo, bástate en mi gracia. Porque ese poquito, qué bueno que es cuando nos reconocemos como Moisés, Señor, yo no puedo. No tengo ninguna capacidad, Señor. Me resulta imposible. No lo puedo hacer con mi capacidad. Necesito tu gracia. Necesito que completes en mí todo aquello que me falta, Señor. Y Dios nos da su gracia. Cuando Dios da su gracia, nosotros hacemos las cosas de una manera que Dios se glorifica. Y se glorifica de tal forma que la gracia de Dios es abundante. Amén. Bueno, vemos también el libro de Ruth, capítulo 2 y versículo 13. Vemos también que la gracia está presente en todos los periodos de la historia, ¿sí? A pesar de que estamos viviendo en la dispensación de la gracia, Dios siempre proveyó su gracia para que el pueblo sea salvo. En Ruth capítulo 2, versículo 13, ¿quién lo puede leer? Acá lo tengo, Luigi. ¿Solo el 13? Dale. Sí. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Amén. Vemos acá a Ruth. Ruth recibe la aprobación de vos, ¿sí? Vos era aquel pariente y ella dice, halle yo gracia ante tus ojos, ¿sí? Nosotros vemos la gracia de Dios presente en la vida de Ruth. Ruth era aquella extranjera, moabita, que no pertenecía al pueblo de Dios, no pertenecía, no le correspondía. Pero ella solicitó, halle yo gracia delante de tus ojos. Ahora nosotros hemos sido de la misma forma como Ruth, extranjeros. No nos correspondía, no lo merecíamos, pero hemos hallado gracia ante los ojos de ¿quién? De uno que nos redimió. Vos redimió a Ruth, Cristo ha redimido a la iglesia. Yo no sé si estoy viendo, no veo muchas caras, pero están ahí, ¿no? Sí, están. Bueno, podemos seguir enumerando, podemos seguir viendo varios personajes, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Hay otro personaje también. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Versículo 4, perdón. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefibosé. Y respondió Siba, inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Vemos acá una escena en la que un personaje particular, un personaje que se consideraba a sí mismo como un perro muerto, se consideraba como una persona que no merecía nada, pero a esta persona fue invitada a comer en la mesa del rey. Halló gracia delante de los ojos del Señor. Nosotros también somos como Ruth, extranjeros, no lo merecíamos,
Pero vos redimió a Ruth, Cristo redimió a la iglesia. Somos como Siba, somos como Mefibosé, somos como este que no les correspondía, pero fuimos puestos en la mesa del rey. Y vemos también el libro de Esther. Esther, capítulo 2, versículo 7, dice así. Bueno, vamos a redondear un poquito la historia porque son muchos pasajes, pero vemos la historia de Esther. Esther también es esta reina que el libro de Esther completo nos habla de, vemos la gracia presente en todo este libro. Cómo una reina halla gracia delante del rey. Halló gracia al punto de ser elegida la más hermosa de todas las mujeres. Pero ella tiene que interceder delante de este rey y tiene que presentarse delante del rey para interceder. Entonces, capítulo 5, versículo 2, dice así: y cuando vio la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Esther tiene que hacer una petición importantísima. Tiene que interceder, tiene que clamar a Dios, tiene que solicitar una petición importante que es la salvación de su pueblo. Necesita la gracia. Necesita que el rey, aquel que tiene el poder, le extienda el cetro. Nosotros como iglesia del Señor cumplimos el mismo papel que cumple Esther. Tenemos una función en la que tenemos que interceder. Tenemos que clamar a Dios. No podemos orar a Dios si no fuera por la gracia de Dios. Si no fuera porque Dios desde el cielo extiende su cetro para que nosotros lo agarremos. Y cada vez que oramos, la gracia de Dios está presente. ¿Por qué? Porque Dios desde los cielos está extendiendo su aprobación para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos presentar nuestra causa delante de Él. Estos días atrás estuve con un hombre, Julio lo va a conocer, con Juan Andrade. Él está viviendo acá en Misiones, en Oberá. Y él nos contaba una anécdota, un testimonio que tuvo. En su humildad, él decía que vivía en un lugar y los vecinos hacían fiesta casi todos los días y ponían música a todo volumen y había peleas y había de todo. Entonces él, en una noche, cansado ya de todo este movimiento, él dice en oración, se arrodilló y dijo: Señor, quiero presentar una denuncia delante de tu presencia. Me postro delante de ti, te pido permiso, con estas palabras, te pido permiso para presentar una denuncia delante del Padre. Y quiero denunciar esto, y acá pasa esto, y así, así, así. Y dice que lloró en la presencia del Señor presentando la denuncia. Y dice que al otro día, no sé cómo hizo Dios, que toda esa gente desapareció. Se acabaron los parlantes, se acabó el sonido, se acabó todo. Pero me llamó la atención esta expresión que él tuvo. A veces nosotros oramos a Dios y no nos damos cuenta todo el procedimiento que hay. Que si no fuera por la gracia de Dios, ni siquiera podríamos orar. Si no fuera que Dios proveyó su gracia, no podríamos levantar nuestra mirada al cielo y clamar a Dios. Pero Dios proveyó su gracia para que nosotros podamos presentarnos delante de su presencia en oración. Qué poderosa que es la gracia de Dios. La gracia es todo lo que nosotros necesitamos. Y por la gracia de Dios podemos presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque así como el rey
puso su cetro para que Esther lo pudiera tocar y pueda ser recibida en la audiencia que ella estaba solicitando. Nosotros también. Dios ha extendido no solo su cetro, sino que la cruz de Cristo fue extendida en nuestro favor. Cristo mismo se ha puesto como el puente para que nosotros podamos llegar a la presencia del Padre. Y estamos viviendo en la dispensación de la gracia. ¿Ven? Vamos a leer un texto más, un último texto, libro de Zacarías. Capítulo 12, versículo 10. Dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Estamos viendo ya otro tiempo de la historia. Luego del tiempo de la gracia, Cristo va a venir a la tierra, junto con nosotros, la iglesia, a instaurar un reino milenial, y la gracia estará presente. La gracia trasciende todas las dispensaciones. Dios va a derramar sobre todo el pueblo de Israel y sobre todos los moradores de la tierra espíritu de gracia y espíritu de oración. Amén. La gracia está presente. Libro de Efesios, capítulo 4. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 7. A ver. Si alguno lo tiene y lo puede leer, Efesios capítulo 4, versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Efesios 3:7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Vemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: yo he sido hecho ministro por el don de la gracia, por el regalo de la gracia, que Dios me ha dado según la operación de su poder. ¿Sí? A cada uno de nosotros, dice Efesios 4:7, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Acá la gracia no se entiende como la gracia que opera para salvación, se entiende como la gracia, como esa capacitación especial que solicitó Moisés. Moisés dijo: yo necesito tu gracia. No tengo que hacer una tarea. Yo necesito tu gracia. ¿Cuántos de nosotros hacemos tareas en la iglesia? Hacemos alguna que otra actividad. Todos hacemos, ¿no? ¿Hay alguno que no haga nada? Todos estamos haciendo algo. Bueno, estamos estudiando la palabra del Señor. Eso es hacer algo. Amén. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé su gracia, ¿sí? Para poder estudiar la palabra. Si no, no lo podemos estudiar de forma meramente intelectual, ¿sí? Hay muchos que dicen: a mí Dios no me dio algún don, a mí Dios no me dio alguna capacidad para hacer, otros tienen, otros predican. ¿Sabe las veces que yo he escuchado gente decir: yo no soy predicador,
Yo no soy para predicar, eso es para los otros. Yo me conformo con venir, estar en los cultos, sentarme. Bueno, eso no es bíblico, hermano. ¿Sabía, no? No es bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 7, que a cada uno de nosotros, no quede exceptuado nadie, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Amén. O sea que nos fue dado algo, alguna capacidad, algún don, algún talento, nos fue dado por gracia, no lo merecíamos, Dios nos dio. Y nos fue dado una gracia, una capacitación especial, algo que solamente nosotros podemos hacer. Por ejemplo, conforme a esa gracia del don de Cristo, Pablo fue hecho ministro. Pablo fue hecho un ministro por el don de la gracia que le fue dada según la operación del poder de Dios. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una gracia especial, un talento, una gracia, algo para trabajar en la obra del Señor, algo que es inigualable, irreemplazable, algo que corresponde con un regalo especial que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que esforzarnos, identificar lo que Dios nos dio y ejecutarlo. ¿Amén? Dios no es un Dios de personas, digamos, vagas, que no trabajan, no, Dios quiere que trabajemos en su obra. Amén. No con nuestra capacidad, con la gracia de Dios. Amén. Ahora tenemos que saber que eso que Dios nos dio es algo completamente invaluable. Algo que no tiene comparación con nada de este mundo. Simón el Mago, cuando se convirtió, él quiso comprar el don del Espíritu Santo. Y le dijeron, perezca tu dinero contigo, porque quisiste comprar el don de Dios con dinero. Esto que Dios nos dio, no lo podemos mezclar con las cosas del mundo. No lo podemos tergiversar, no lo podemos utilizar en otro ámbito que no sea la iglesia del Señor, porque es un don del cielo. Es una gracia especial del cielo que nadie puede obtener si no es a través del cielo. Vemos esos shows de talentos donde van los cantantes y cantan y todos dicen, oh, que parece que tiene una chispa especial, pero nada de eso se puede comparar con la gracia de Dios. Y lo que Dios nos dio fue conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Dice Efesios capítulo 7, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo es la medida del don de Cristo? ¿Quién sabe? ¿Cómo puede ser la medida del don? ¿Hay alguna forma de medirla? Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Hay una ilustración que me gusta contar. Había una madre que va con su nena, su hija, chiquita, 6, 7 años por ahí, a comprar. Y entran al almacén y el almacenero ve a la nena que se porta muy bien, muy respetuosa, siempre sonriente. Entonces el almacenero le dice, mirá, qué linda nena, qué bien que se porta, le vamos a regalar unos caramelos. Y agarra el tarro de caramelos y le ofrece a la nena y le dice, tomá, agarra todos los que vos quieras. Y la nena mete las manos para atrás con mucha timidez y dice, no, gracias. Y el almacenero insiste, no, toma, agarrá, no tengas vergüenza. Agarrá, yo te estoy regalando. No, gracias. Pero agarrá, te digo. La mamá dice, agarrá, hija, te están regalando, agarrá. Y la nena, no, gracias. Muy modesta la nena. Entonces el almacenero dice, pero a ver, poné las manos así, le pone el medio que la obliga, poné las manos así. Y agarra al almacenero y un montón de caramelos y le pone en el regazo y mandá, listo, qué linda nena, qué bien que se porta. Y sale la nena contenta con el regazo lleno de caramelos y cuando sale la madre le dice, hija, cuando vos te dan tenés que agarrar. ¿Por qué no agarraste si te están regalando? Vos tenés que agarrar.
Y la madre y la hija, la nenita, muy inteligentemente le dice, ¿por qué no agarraste, hija? Y ella le contesta, porque las manos del almacenero son mucho más grandes que las mías. Esa es la medida del don de Cristo. Amén. La medida del don de Dios es mucho, mucho más grande que la medida que nosotros podemos entender o podemos comprender. Así es la gracia de Dios. A veces nosotros ponemos límites y pensamos que nuestro don llega hasta acá, o que nuestro trabajo llega hasta acá, y miramos nuestra capacidad, miramos nuestras manos. Pero Dios nos ha dado su gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cómo es esa medida? Sus manos son mucho más grandes que las nuestras. Su medida es mucho más grande que nuestra medida. Por lo tanto, Dios le dice a Pablo, bástate en mi gracia. Pablo estaba pensando en esa enfermedad que él tenía, en ese aguijón que le tenía. ¿Cuántas veces nosotros, por ciertas circunstancias, enfocamos nuestra mirada en nuestras imposibilidades? Ponemos nuestra mirada en nuestras deficiencias. O queremos hacer la obra de Dios con nuestra capacidad y pensamos que solamente hasta acá llegamos. Pero Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia. Bástate en la medida de mi gracia que te fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Esa es la gracia que Dios nos ha dado para que nosotros podamos trabajar en su obra, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos orar a Dios, para que nosotros podamos ser redimidos del pecado, para que nosotros podamos presentarnos delante de la presencia del Señor. Amén. Hermanos, con estas palabras vamos a culminar y vamos a orar al Señor. Amén. ¿Hubo alguna pregunta que haya quedado ahí en el tintero? Este es el momento especial donde cada uno podemos sacar nuestras dudas. Si hay dudas, aprovechemos ahí. La semana que viene tenemos otro tema, ya no estamos en el tema de la gracia, así que aprovechemos las dudas que tengamos con respecto a todo lo que se habló. Bueno. Yo quería preguntarte, o sea que todo significa que por gracia vamos a ser salvos, o sea, solamente por la gracia del Señor. Y cumpliendo, o sea, la ley, los mandamientos y todo eso, y solamente por gracia vamos a ser salvos. Macarena, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Lola? Bueno, la gracia de Dios es lo que Dios proveyó para que el hombre pueda ser salvo por sus pecados. ¿Sí? El hombre puede ser salvado solamente por la gracia, porque Dios proveyó su gracia. A pesar de que nosotros tenemos la ley de Dios, hay una imposibilidad en todos los hombres de cumplir la ley. Por eso el hombre necesita la gracia de Dios. ¿Sí? Necesita el hombre que Dios desde el cielo se incline a su favor para venir a rescatarlo, porque el hombre no puede llegar al cielo. El hombre necesita que Cristo se acerque al hombre. El hombre también necesita que alguien cumpla toda la ley para que en esa persona nosotros podamos ser salvos. ¿Sí? Cristo es el que proveyó su gracia, cumpliendo todo lo que el hombre no podía cumplir, ocupando nuestro lugar en la cruz.
Y nosotros creyendo en la obra que Él hizo, solamente por la fe, creyendo en la obra que Cristo hizo a nuestro favor, podemos ser salvos. ¿Sí? Porque no hay nada que el hombre pueda llegar a cumplir para ir al cielo. Porque en realidad el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Si el hombre tuviera que cumplir la ley de Dios, tendría que cumplir toda la ley, no podría fallar en nada. No podría fallar en ninguna jota, ninguna tilde de la ley. Y la realidad es que ninguno de los que estamos acá presentes, ningún hombre sobre la faz de la tierra, puede hacer eso, ser perfecto a ese nivel de perfección. Por eso Dios tiene que enviar a su Hijo Jesús, para que Cristo cumpla toda la ley. Jesús vino a este mundo, se hizo hombre. Él cumplió toda la ley que el hombre no puede cumplir. Y Cristo halló gracia delante de nuestro Dios. Cristo fue aprobado por Dios. La vida de Cristo fue acepta delante de Dios. Él es el que cumplió todo el mérito. Y como Él cumplió todo el mérito, Él nos toma a nosotros y nos coloca en su lugar. Entonces, nosotros estando en Cristo, podemos ser salvos. Si nosotros salimos de Cristo, no tenemos nada, no somos salvos. Pero si nosotros estamos en Cristo, ¿sí? Dios nos mira como si nosotros fuéramos Cristo. ¿Se entiende, Macarena? Sí, entendí, gracias. ¿Cómo te mira el cielo? ¿Vos creíste en Jesús como tu Salvador? Sí. ¿Aceptaste a Jesús como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador? Sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez vos mentiste? Sí. ¿Alguna vez agarraste algo que no es tuyo? Sí, también. Bueno, no vamos a empezar a enumerar todas las cosas que hiciste, Macarena, porque no es el objetivo. No sé si, o sea, robar cosas así no, pero por pero ejemplo sí, había agarrado cosas que no son mías. pero sí te quiero decir una cosa. Esas cosas que vos hiciste desde ya te anulan para poder llegar al cielo. ¿Sí? Porque ya lo hiciste. Y por eso que hiciste, te mereces el castigo de Dios. Y el castigo de Dios es el infierno. Entonces Dios quiere salvarte. ¿Qué tiene que hacer Dios? Dios necesita que vos seas completamente perfecta y que nunca hayas cometido ni un pecado. Entonces Dios envía a su Hijo. Jesús es aquel que viene y se sienta en tu lugar, en el banquillo de los acusados. Recibe la condena que vos tenés que recibir. Él la recibe. Él recibe la ira de Dios. El castigo de Dios cae sobre Jesús. Pero Jesús te agarra a vos y te coloca en el lugar donde Cristo estaba originalmente. Te sienta en la presencia de Dios. ¿Entendés lo que Cristo hace para salvarte? ¿Sí? Entonces, lo que Cristo hace, Él viene, ocupa el lugar de todos los hombres, de cada uno de nosotros, recibe la condena, pero a nosotros nos saca del banquillo de los acusados y nos pone en el lugar donde Él está. A Cristo le es imputada toda la culpa de los pecados, pero a nosotros que hemos creído en Él, nos es imputado todo lo que Jesucristo es. Por eso cuando el cielo nos mira como si nosotros jamás hubiéramos pecado. ¿Viste lo poderosa que es la gracia? El cielo nos mira como si yo jamás hubiese cruzado un semáforo en rojo, como si yo jamás hubiese tirado un papelito al piso. Así nos mira Dios. Pero vos podés decir, pero yo sí que hice cosas malas.
Yo sí que hice un montón de cosas malas. Y si se supieran todas las cosas malas que yo hice, uff. Entonces el que estaba colgado en la cruz, estaba pagando sus pecados. Sus pecados lo habían alcanzado. La justicia de Dios había caído sobre él, estaba pagando sus pecados justamente. Pero en un instante, y se merece ir al infierno, en un instante le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa sola palabra le bastó la justificación, le bastó que el cielo lo considere como si jamás hubiese pecado. Por eso Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Se entiende, Macarena? Bueno, me alegro. ¿Alguien más quedó con alguna consulta? ¿O por esto último que hablamos? Igualmente, aclaro un cachito, ¿no? Ahí, Luis, el punto principal de este estudio que estamos realizando va a llevar varios tiempos, ¿no? Que el fin del estudio es uno entender el propósito de la salvación. Entonces la salvación, como decía Luis al principio, la salvación comienza con la gracia, que es lo que estamos tratando hoy. Después, dentro de lo que seguimos viendo, o sea, está la parte de la obra de Dios hacia el hombre, y después también está la parte de la respuesta del hombre hacia el favor de Dios, y que es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, por ahí, eso es interesante también que se entienda, porque si bien estamos viendo la parte de la obra de Dios hacia el hombre, pero también hay una respuesta del hombre hacia la obra de Dios, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo, y como consecuencia, el resultado final va a ser la parte de la salvación. Claro, exacto. Sí, O sea, sí. esto va a llevar su tiempo, ¿no? Como para que se vaya entendiendo bien el fin. Es como decir, yo lo expuse de una manera muy práctica, muy sencilla. Es como decir, bueno, nosotros queremos comer algo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de queremos comer un asado, ¿no es cierto? Ahora, para lograr llegar al objetivo final de sentarme a comer, yo primero tengo que tener todos los ingredientes, de ir a comprar, de tener la carne, de cocinar la carne, o sea, todo un proceso hasta llegar al propósito final, que es sentarnos a comer, ¿verdad? Entonces, el propósito final es la salvación. Ahora, lo que nosotros vamos a ir logrando a medida que vamos a ir conociendo todos los ingredientes que va a llevar a uno poder sentarse a comer. Entonces, la salvación es igual. La salvación es el propósito final, pero hay un ingrediente. El ingrediente principal en este caso es la gracia. Y de ahí en adelante, exacto. Sí, sí. en adelante lo que vamos a ir viendo. Exacto. Bueno, ¿querés orar, Julio? Oramos al Señor y concluimos. Amén, amén. Oramos dando gracias al Señor por este privilegio de poder estar recibiendo esto tan interesante e importante sobre la gracia del Señor. Amén. Señor, muchas gracias te damos en esta noche por este privilegio, por esta oportunidad de poder recibir a través de tu siervo, Señor, esta palabra tan interesante, tan importante, Señor, tan indispensable, Señor, para que nosotros podamos entender en nuestra vida. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hasta aquí tú estás haciendo, lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que sigues haciendo, Señor, a través de esta gracia tan infinita, Señor, tan grande, Señor, para con nuestra vida. Te agradecemos, Señor, y no hay palabras para agradecerte. Te agradecemos, Señor, por los hermanos que están y por aquellos que no pudieron estar, Señor. Rogamos y pedimos que tú estés preparando, Señor Juan, como Juan que estaba ahí tratando de entrar y no pudo entrar, Señor, en esta noche, pero permitas que el martes siguiente él pueda estar con nosotros y recibiendo, Señor, de estas preciosas enseñanzas. Señor, te damos gracias, muchas gracias.
por este privilegio, Señor, tan grande que nosotros alcanzamos a través de tu inmenso amor, tu inmensa misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, bendice a nuestro hermano Luis, tu siervo, y a cada uno de los hermanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, ahora y siempre. Amén.